Hola, soy la doctora Mónica Palacios, médico otorrino, certificada en trastornos en el sueño, audioprotesista, microbiota y alimentación consciente. El día de hoy va a ser un tema sasazo, por favor quédense hasta el final porque a mí se me hace increíble haber descubierto entre cada paciente cómo se relaciona un reflujo con un zumbido y cómo se relaciona un hemorroides con un zumbido. Interesante. Miren, normalmente aquí como pacientes llegan y me dicen, ¿saben qué? Yo no tengo reflujo. ¿Podría existir el reflujo asintomático? Claro que sí. Existe el reflujo sin que el paciente tenga síntomas de reflujo como que se te regresó la comida y no lo sabes, pero que sí puedes tener una tos crónica, una tos que te dura más de 15 días, hay que diagnosticar o cambiar o quitar el pensar que tienes reflujo. Ese sería muy interesante. ¿Por qué? Porque una tos crónica viene por un reflujo que tú no has identificado y que además es asintomático. Pero además, la garraspera constante. ¿No les ha pasado que de repente tienen, por ejemplo, compañeros que están en una junta o que están en una reunión y está... Entonces dices, no puedes seguirle haciendo así, no le puedes seguir haciendo así. Por cierto, hablando de un niño que llegó de 11 años y entonces estaba... Entonces le dije, bueno, esa tos es una tos ya con un tic, es una tos crónica, pero asociada a que es inconsciente y resulta que hay tics que uno no sabe que uno tiene y eso no es una enfermedad. Hay que quitar ese hábito. Entonces, chistosamente, ese muchacho venía por reflujo gastroesofágico y tenía su tos. Ya le habían dado para las alergias, para la infección de las anginas, para la infección de la nariz, para la sinusitis, para la infección en el oído y resulta que el paciente seguía con tos, 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 tos. Entonces le dije, ok, a partir de ahorita, cada vez que tú tosas, me vas a pagar un peso. Entonces el paciente dijo, yo no tengo dinero para pagar, pues yo no sé de dónde la vas a sacar, pero me vas a pagar un peso. Y entonces se quedó así y dijo, ¿no tiene agua? Sí, sí tengo agua. Fui y le di su agua. ¿No tiene más agua? Sí, ya. Y como también tengo fruta, porque bueno, siento que la fruta es una bendición tenerla de repente y como la verdad de repente hay muchísimo trabajo y no tenemos ese tiempo para ir a comer, pues le dije, sí, sí hay fruta, ¿cuál quieres? Pues un plátano. Y se lubricó la garganta, dejó de hacerle así, la garganta es lisa, no debe de estar granulosa. Entonces el muchacho, es que quiero toser, sí, pero no vas a toser. Entonces le olvidaba y de repente ya no tosía. Pues quiero decirle que en toda la consulta que duró 30 minutos no tosió ni una vez. ¿Y cómo es que salió? Y salió y tosió y tosió y tosió. Le dije, quiere decir que sí lo puedes controlar. Bueno, el reflujo se manifiesta justamente por eso, pero hay que controlar el hecho de estar garraspeando y tosiendo, porque esto va a terminar inflamando la garganta y se hace un ciclo. Se inflama la garganta, duele la garganta y después se hace algo que se llama faringitis secundaria, que es un dolor crónico en la garganta, crónico, les duele, les duele. Han llegado pacientes así con recetas. Y ya fui con ya me cambiaron este antibiótico y ya le dije, lo que tienes es la garganta seca. ¿Puede haber un diagnóstico de garganta seca? Sí, claro, porque el reflujo genera vapor y puede estar quemando la garganta y ustedes con la garraspera y ustedes con la tos constante terminan en una garganta reseca. Por lo tanto, entre el reflujo y entre el mal hábito de garraspear, terminarán con una garganta dolorosa. Aparte de una garganta dolorosa, ¿cómo trabajaría ahí el reflujo para tener un zumbido? Pues resulta que nosotros tenemos unas correderas, este es el estómago, se regresa el ácido por el esófago, muchas veces no hay ácido, sino hay un vapor. Y entonces, a la hora de acostarse, el ácido o el vapor se va hacia la corredera lateral, lateral izquierda, lateral derecha, y en ese momento
que es la faringe, y la nasofaringe, que alcanza el estómago a encontrar con la nasofaringe y quema el torus tubaris o la trompa de Eustaquio, la salida de la trompa de Eustaquio, y por lo tanto el paciente siente hueco, troniditos, zumbido y dolor de oído. Incluso el dolor puede ser tan agudo. ¿Y de dónde viene? Del estómago. Qué interesante, del estómago. Y entonces el paciente toma medicina para el oído, medicina para el oído, medicina para el oído, medicina para el oído. ¿Cuándo se va a curar? Pues nunca, porque el problema está acá. Por eso no hay que automedicarse. Y lo menos que podemos hacer con un paciente con reflujo es dar antibiótico. No debes de tomar antibiótico. ¿Por qué? Porque resulta que el reflujo es un ácido normal que vive en tu ser, es un ácido normal que vive en tu estómago y que resulta que es tan importante, porque ¿qué creen? Cuando ustedes comen comida, ¿qué se comen? Carbohidratos, almidones, proteínas, vitaminas, minerales, y a la hora de llegar al estómago, el estómago lo que hace es degradar en paquetes y decir, aquí van los carbohidratos, y aquí van las proteínas, y aquí van las grasas saludables. Y entonces el cuerpo justamente las puede aprovechar si tú tienes un buen ácido estomacal, porque aparte hay otro ácido intestinal. El estomacal, cuando nosotros estamos tome y tome y tome antiácidos, omeprazoles, ¿qué vamos haciendo? Que se vaya deteriorando ese ácido que es tan importante para degradar, para fraccionar toda la comida, y entonces la comida prácticamente pasa entera al intestino delgado, porque no se pudo cubrir la función. Y al pasar al intestino delgado, ¿qué le pasa al intestino? Se empieza a sofocar, que tenemos 8 metros, se empieza a sofocar, pero ahí vive algo bien interesante, que es la microbiota intestinal. Ahí la microbiota dice, wow, me llegó un paquete tremendo, grandísimo, de proteína, de almidones, de carbohidratos, de grasas y tanta vitamina para acá. Y entonces empieza a hacer un trabajo brutal el intestino. ¿Para qué? Para luego pasarlo al intestino grueso. Y el intestino grueso prácticamente ya lo único que hace es pasar eso que queda de resto como fibra, ya los residuos, y pasarlos y eliminarlos. Muchas veces, al tener una pésima acidez, un reflujo que quema el oído, que da zumbido, este mismo paquete que no se degradó, que no se deglutió, que se fue completo, que se fue al intestino delgado, que el intestino delgado se volvió loco con la microbiota, porque además ya le hemos dado antibióticos, y entonces en vez de ser 100,000 soldaditos, ahora ya nada más tenemos 15, porque ya nos dedicamos a destruir la flora gastrointestinal. Por cierto, un paréntesis, siempre que por algún motivo un médico les recete antibiótico, ustedes deben de tomar un probiótico. ¿Para qué? Para que el antibiótico, como no distingue, el antibiótico no puede decir, yo solamente voy por las bacterias que están en la fracción beta del intestino delgado, la cúpula 2. No, le da con todo. Y entonces el tema es que si le damos probióticos, cuando menos no le haces tanto daño a la flora gastrointestinal. Pero entonces, si ya va el paquete y va la mala digestión y no hubo un buen ácido que degradara la comida, ¿a dónde llega? Al intestino grueso. Entonces, el intestino grueso tiene el ascendente, la vuelta del ascendente, el transverso, la vuelta de transverso, el descendente y la parte final, que resulta que cuando ya llega a la parte final, como viene mal deglutido, como viene ya sin fibra, como no tomamos agua suficiente, el paciente se estreñe. ¿Y qué le pasa a un paciente estreñido? Puja. ¿Y qué pasa con un paciente que puja, que puja, que puja, que se la pasa la mayoría de las veces sentado, que no toma suficiente fibra, que no toma agua, que tiene una mala alimentación? Termina en hemorroides. Entonces, ¿está relacionada la hemorroides
con el zumbido? Sí. ¿Está relacionado un reflujo con el zumbido? Sí. Anatómicamente dijimos que el ácido puede regresar y quemar la parte de las bandas laterales y generar un zumbido. ¿Se quita? Sí, pero hay que saber el diagnóstico. ¿Por qué? Porque también de igual manera como se automedican y llegan tarde, el reflujo ya no es leve, es moderado, es severo, hay una esofagitis, además porque el ácido que vive aquí no debe de regresar, por eso hay un cardias y por eso hay un esfínter que no permite este regreso. Pero cuando se regresa, porque esto se relaja y se regresa, es más fácil este reflujo. ¿En dónde es más fácil encontrarlo? En pacientes que cenan mucho, en pacientes que comen mucha carne en la noche, en pacientes que toman vino, en pacientes que se desvelan, en pacientes que toman mucho refresco y encima se echan el postre. Por supuesto, el intestino, el ácido, el estómago, esa revoltija, esa licuadora, no sabe cómo degradar todo lo que le estás dando así en paquete, que entonces terminamos con hemorroides. Las hemorroides es un paquete varicoso, es una almohadilla. Todos nosotros no deberíamos de tener hemorroides, esas no son normales. La otra vez me decía un paciente que no es normal tener hemorroides. Pues yo a todo el mundo le pregunto y todo el mundo me dice que tiene hemorroides. No, lo que pasa es que eso se basa en una mala alimentación y en una falta de ejercicio y en una falta de agua. Las hemorroides son igual por el pujido crónico, por el estreñimiento crónico, por la falta de fibra, por la falta de agua y por el sedentarismo. Entonces, se inflaman las hemorroides, hay de 3 grados, en donde el grado 1 puede sangrar sin ninguna molestia, el grado 2 puede sangrar, pero ya se tocan cuando tú te limpias, y el grado 3, pues ya sientes el racimo de uvas allá abajo. ¿Y qué tendría que ver las hemorroides con el zumbido? Pues resulta que las hemorroides tienen que ver porque tú tienes una mala circulación. Y una mala circulación no nada más estás hablando de un paquete hemorroidal a nivel del ano. Checa cómo está tu lengua. Levanten su lengua y véansela abajo, en la parte de abajo, aquí. Ah, ah. Debes de encontrar 2 venas grandotas que están perfectamente bien delineadas. Pero si tú te encuentras unas venas tortuosas y aparte de las venas te encuentras otras como arañitas rojas, así también alrededor, evidentemente tienes mala circulación. ¿De qué tipo? Venosa y arterial. Hay 2 tipos de enfermedad. La tipo de venosa, que es la que recoge, que es la de la sangre morada, pues, y es la que no lleva el oxígeno, y la arterial, que esa es la que lleva los nutrientes, el oxígeno y todas las vitaminas y minerales a tu célula. Por lo tanto, cuando tú tienes un problema de mala circulación, un focote rojo. Los pacientes que tienen hemorroides y el día de hoy no tienen zumbido, focote rojo. No dejen avanzar esto, van a terminar con zumbido. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces de los zumbidos, nosotros lo que tenemos que descartar es un problema vascular que se llama cortipatía vascular. Muchos pacientes llegan y dicen, es que yo estoy sano, yo no tengo nada, pero tengo zumbido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Protocolizar, saber que eres un protocolo 1, un protocolo 2, un protocolo 3, un protocolo 4, un protocolo 5 y saber en estos protocolos si tu zumbido es metabólico, es mecánico, es eléctrico o estás combinado y cuál es el principal problema. Por eso no es tan fácil ver una consulta de zumbido porque hay que preguntar hasta si tienen hemorroides, que hay mucha gente que me dice, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué me pregunta si tengo hemorroides? Si ni en gastroenterólogo me pregunta. Bueno, lo que pasa es que para nosotros el zumbido tiene que ver con la circulación y para nosotros el zumbido tiene que ver con la degeneración de que, como quien dice, no te llega agua al tinaco y no te surte oxígeno. Podrá venir una estasis venosa, que quiere decir que se va estancando la sangre
y encima no tiene válvulas de retorno, se van haciendo insuficiente y por eso vamos presentando también varices en las piernas, que hay gente que me dice, sí tengo, pero no me duelen. Te duela o no te duela, es una insuficiencia venosa. La arterial sí duele. Por eso cuando van a consulta es más fácil que visiten a un médico de la circulación cuando tienen un problema arterial, porque arde muchísimo, porque duelen mucho las piernas, porque se sienten muy pesadas, porque se acalambran las piernas, y un problema venoso de retorno en donde cuesta trabajo subir la sangre, necesitamos bombear. ¿Cómo? Caminando. Hay que movernos, hay que movernos. Hay otra paciente que me decía, ¿y cómo quiere que me mueva si tengo 70 años, no tengo quien me acompañe y quién me va a llevar al parque? No es necesario. En un cuadrito de 3x3, de 2x2, de 1x1, ustedes se cogen y a moverse. Hay que mover, hay que doblar las rodillas y estimular que el retorno venoso haga que llegue el agua al tinaco, haga que no se colapse. Todas las válvulas que se van tapando, imagínense, ustedes vean sus piernas, aparte de ver la lengua, vean sus piernas. Si ven las piernas que tienen las bolas y que incluso ya están operados, y dices, es que estoy operado, ¿y qué hiciste para que no se te volvieran a hacer más? ¿Por qué? Porque se pueden volver a hacer. Entonces, la safena, que es las arterias, las venas de tu circulación, tienen que estar haciendo que se regrese, que como si fuera una bomba hidráulica, que esté mandando de regreso. Por lo tanto, estar mucho tiempo de pie es grave para una paciente que tiene una mala circulación. Por lo tanto, si tú vas en el avión, digamos, vas a volar a Roma y son 12 horas, tienes que pararte y tienes que moverte. Incluso puedes estar sentado en una junta y apretar, soltar, apretar, soltar, apretar, soltar las piernas, apretar, soltar. ¿Para qué? Para que generes este bombeo. Entonces, cuando tú tengas un reflujo gastroesofágico, se puede demostrar con tos, con dolor de garganta, se puede demostrar con ardor, con picazón, con garraspera. Por favor, piensa, caray, puede que tenga reflujo. Y es bueno ver las bandas laterales que nosotros vemos en la pared lateral, que son las que queman la salida de la corredera del oído, y por eso este oído se siente tapado y se siente consumido. ¿Cuándo puedes tú diagnosticar y decir, oye, yo vi un video de la doctora y puede que yo tenga reflujo? Cuando es agudo. ¿Qué quiere decir? Tú estabas bien, te despertaste y amaneciste y ¡pum! El zumbido. Checa, cenaste mucho, checa, cenaste carne, checa, carne roja. Checa, cenaste, lo combinaste con alcohol, con refresco, con postre, con pan, con galletas, con tortillas. Eso es demasiado, demasiado, demasiado. Y luego dicen, yo ya sé qué tengo que hacer. Yo nada más después de mi buena cena me echo un omeprazol. Imagínate, no solamente ya le diste un paquete bien grande, sino encima le evitaste la forma de cortar y fraccionar la comida. ¿Por qué? Porque encima le estás dando omeprazol, donde estás inhibiendo el trabajo del estómago. Entonces, paso número 1, todo paciente que tiene tos aguda y que no se le quita y empieza con zumbido y empieza con dolor de oído y sobre todo de mañana, piensa en reflujo gastroesofágico. Se cura y te va bien. Hemorroides. Checa cómo está tu lengua en la parte de abajo. Checa cómo está tu circulación de tus piernas. Dicen que como esté nuestra circulación tanto venosa como arterial, es la calidad de la vida, de nuestra salud en general. Fíjense qué interesante y qué importante. Y por otro lado, si tú tienes hemorroides, no lo dejes, no lo dejes. Hay medicamentos que facilitan la circulación en forma natural, que te va a ayudar y que te va a hacer sentir bien. Castaña de la India, por ejemplo, te va muy bien. El tebonín, que es el ginkgo biloba, te va muy bien. Algo que genere fibra, te va muy bien.
probióticos te va muy bien, moverte te va muy bien, necesitas mover las piernas, incluso todo el cuerpo, para eso está. Mientras menos se mueva, el problema es que es más fácil que lo que no muevas se deteriore. La circulación es parte de tu salud y genera zumbido. Si te gusta este contenido, compártelo y no te olvides de encender la campanita y nos vemos la próxima semana.